otoño en nuestro país y recibimos naturalmente noticias sobre lluvias intensas en Piura, mientras que en el resto de nuestro territorio parece que estamos viviendo unos días de alivio. Nos lo dirá con mucha más claridad nuestra invitada, que es la ministra del Ambiente, la señora Elsa Galarza. Buenos días, Patricia del Río, ahora ya de vuelta en nuestro estudio después de una jornada pasada en el terreno barroso, ¿no? Buenos días, Aldo Mariatti. Señora ministra, estamos celebrando el Día del Agua. Esto es un voto de la Asamblea General de la ONU hace 25 años y naturalmente este día coincide con una circunstancia bastante radical en nuestros países, donde somos conscientes de que a unos les falta y a otros les sobra el agua. Exactamente, es el Día Internacional del Agua y creo que lo que estamos viviendo el día de hoy en el Perú revela la gran importancia que debemos darle al recurso. Estamos inmersos en un proceso de cambio climático, una tendencia de largo plazo que revela que los fenómenos que estamos teniendo el día de hoy, justamente eventos extremos, van a ser más intensos y van a ser más frecuentes. Y todo esto tiene que calar en las decisiones que tomemos tanto a nivel de gobierno como a nivel individual, familiar. Vamos a tener y estamos teniendo un derretimiento de glaciares que va a implicar que vamos a tener escasez de agua, pero también vamos a tener eventos como el que está ocurriendo el día de hoy, que son lluvias intensas que van a generar una dinámica que implica que las poblaciones, las ciudades, las empresas tienen que tomar en cuenta este factor al momento de decidir dónde ubicarse, qué tipo de infraestructura construir, ¿no? Yo recordaba el evento de los 70s en Lima con esa lluvia intensa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso puede volver a ocurrir. Entonces hay que hacer todo un trabajo para tomar las previsiones. Pero, ministra, si bien es cierto lo que usted dice, que hay un cambio climático, los glaciares, basta subirse un avión para darse cuenta, este fenómeno es un cálculo del año 25. ¿En qué hemos fallado los peruanos? Porque uno ve los desastres que asolaron a Leguía el año 1925, fue casi un calco. Un año anterior de una sequía extrema que fue el año 24, y luego uno ve cómo la lluvia cae en Trujillo o Armey, es muy parecido. Entonces, ¿qué hemos hecho en estos casi 100 años que no hemos corregido las cosas? Hemos seguido construyendo en quebradas, peor aún, nos hemos poblado en sitios donde no deberíamos estar. Exactamente, creo que lo que nos ha faltado es planificación, justamente, ¿no? Y lamentablemente nuestra memoria es muy corta, y yo digo que tenemos eventos que nos han hecho reflexionar mucho. El Niño del 82, 83, 97, 98, por ejemplo, claramente está ocurriendo en las mismas zonas que está ocurriendo el día de hoy. Y sin embargo, uno no ve que hayamos aprendido lecciones, ¿no? No son lecciones aprendidas. Identificamos unas cosas y luego nos olvidamos. Y hay información, eso es lo peor, ¿no? O sea, los alcaldes tienen información, tienen mapas de riesgos, ¿no? Quebradas que han estado totalmente secas por 30, 40 años, el día de hoy se han activado. Donde es arrastrada Evangelina, si usted ve el comercio de hoy, es zona de Huayco. Es zona de Huayco. Y ahí nosotros como Ministerio del Ambiente tenemos toda la zona del Sur Chico. Yo personalmente, hasta Mala, me parece, ¿no? Desde Lurín hasta Cañete estamos abarcando. Y el tema, obviamente, sí, empezó en esta zona de Punta Hermosa, donde en la parte, pasando la carretera, digamos, tienes toda una zona que se llama Pampapacta, y la parte alta Santa Rosa. Eso ya pertenece a Huarochirí. Tiene invasiones ilegales. Todo eso es invasiones. Todo eso es invasiones. Y es una gran pampa donde con por ahí gente que se sabe que está metida en el tema de invasiones. Correcto, ¿no? Y entonces ahí hay un tema de límites entre Punta Hermosa y que hace más difícil aún, ¿no? La gestión de esa zona. Pero también hay una población que está en toda la pampa y que por ahí no hay un cauce específico de un río. El río apareció hoy día y aisló varias de esas poblaciones. ¿Cuál va a ser el plan? Porque son personas que viven ahí a veces, algunas hace 20 años y que ahí han vivido y que no se quieren mover. ¿Cómo se va? Porque solo habrá posibilidad de reubicarlas si se les ofrece una alternativa que les resulte satisfactoria, ¿no? Yo creo, ya hemos estado conversando justamente en Consejo de Ministros que tenemos que hacer una reconstrucción diferente. Tenemos que realmente comunicar a la población los riesgos que enfrenta, porque al final del día ellos con mucho esfuerzo logran tener sus cosas, ¿no? Su televisor, su cama,
sus 4 paredes, pero son cosas que les han costado, y finalmente en situaciones como esta ellos son los más Pero afectados, voluntariamente no se van a ir. Entonces, bueno, hay que hacer una labor ahí, porque no podemos permitir que suceda esto nuevamente, ¿no? En Pampapacta son particularmente ganaderos, creo, lo que explica que haya habido tanta madera que bajara el Huayco con Evangelina, ¿no? Hay muchos ganado, ese ganado que viene de la zona de sierra y queda ahí unos meses para engorde, ¿no? Claro, sí, hay mucho de eso, ¿no? Y hay pequeñas casas, pequeños villorios, digamos, que están en toda esa pampa. Pero toda esa zona ya se atendió con la emergencia, fue lo primero que se atendió, y como es las zonas más cercanas de Lima, hasta hay una saturación ya, porque mucha gente individualmente iba a atender. Lo que hemos notado, lo mismo en la parte de Carapongo, ¿no? Que hay, pero ojo, hay zonas donde les reciben 4, 5, 6 desayunos y media hora más adelante ya no reciben nada, ¿no? En el sur chico, por ejemplo, el problema que tenemos es en la zona alta, ¿no? Claro. Nosotros estamos llegando a la zona por vía terrestre hasta donde podemos, hasta Coaillo, hasta Calango, pero más allá ya todo está cerrado, no hay pase. De acuerdo. Entonces lo que sucede es que hemos traído un mapa de esa zona, por ejemplo, pero son las zonas altas, las que están sobre 2.000, 3.000 metros, que están totalmente aisladas, más de semana y media, y no tienen ¿Y qué pueden hacer para llegar ahí? Porque la gente que va en su auto con buena voluntad no llega, no puede pasar. Se queda que ahí le toca al Estado. Se queda acá abajo. Que ahí donde hay sobresaturación. Exactamente. Todo esto se tiene que atender, lo estamos atendiendo con el puente aéreo. De acuerdo. Nosotros en Punta Hermosa tenemos un centro de operaciones donde tenemos a la Marina de Guerra, a la Policía Nacional y al Ejército. Nos están dando todos los helicópteros que son posibles tener en este momento, porque la emergencia es a nivel nacional, pero estas poblaciones, nuestro principal interés en este momento es sacar a las personas que necesitan atención médica. Señora ministra Aldo, discúlpame que nos vayamos a Piura, que es el epicentro. Son las 8:18, estamos conversando con la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, que en principio debía estar presidiendo las conmemoraciones del Día Internacional del Agua, cosa que se hace desde hace 25 años. Pero actualmente las circunstancias, Aldo, han cambiado su agenda. Le quería preguntar por Pampapacta. Se supone que ese era el proyecto Mesía, hace muchos años. Toda esa meseta se iba, por llamar la meseta, ¿no? Eso es muy plano, planicie, digamos. Se iba a irrigar para Panyevar, para forestación. Y está una planta donada por los japoneses ahí. Sí. ¿Se va a volver a retomar ese proyecto o otra vez se va a volver a invadir todo y vamos a tener esa parte ya está invadida, Lo cierto es que tienes ahí una población de alrededor de 4.000 personas en total en la zona de Pampapacta, la zona de Santa Rosa. Rosa. Ya sabemos quiénes han sido los operadores, ¿no? Bueno, siempre hay lamentablemente traficantes de tierra, ¿no? Sí, que junto con los problemas de límites que hay entre Punta Hermosa y Huarochirí genera justamente una zona de desgobierno, justamente que nadie la quiere atender, y eso es claramente una opción interesante para que haya más invasiones y más tomas de esos terrenos, ¿no? Entonces ahí se mezclan componentes políticos, componentes de necesidades reales, pero también componentes de negocios, ¿no? Porque vemos que ahí hay mucho negocio de ganado, ¿no? Entonces, porque la queja la Municipalidad de Punta Hermosa es que Huarochirí lo ha invadido, Huarochirí ha repartido los títulos y que eso ha sido, esa parte ha sido Punta Hermosa toda la vida. Y eso lo encuentras en muchas partes del país, en muchas zonas donde hay esta combinación de peleas limítrofes que generan áreas desgobernadas totalmente, que son un área muy propicia justamente para las invasiones, ¿no? Entonces, ahora que en la PCM se ha creado un nuevo viceministerio justamente que se va a ocupar también de los temas de limítrofes entre regiones, provincias, distritos, creo que va a ser la oportunidad justamente lo que llamamos para hacer una reconstrucción diferente, y tendrá que serlo, y tendrá que haber un Estado fuerte, y tendrá que haber finalmente los alcaldes, los gobernadores, los gobernadores regionales, todos somos Estado.
al final del día. Y Pero creo que siempre eso es lo hacemos que esos tenemos que juramentos hacer. de amor y que vamos a cambiar y vamos a hacer las cosas. Pero hay que bien. hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que lo que estamos demostrando En el día de 98 hoy... escuchamos eso también. Yo sé, pero... Pisco, Y Pisco. ni se diga. Pero justamente, La por carretera ejemplo, en un año, ¿te acuerdas? La autopista iba a estar en un año, hijo de García. A diferencia de lo de Pisco, por ejemplo, creo que el haber desplegado a los ministros para la atención de áreas de emergencia ha ayudado mucho, porque yo me preguntaba qué hubiese pasado si todos estos alcaldes que han venido de estas zonas altas bajando, caminando, Qué increíble. y que el día de Yauro ayer... y Huarochirí, en tu que- caso, ¿no? Sí, y que el día hace 3 días están ahí en la zona... ¿Quién los hubiese atendido? ¿Quién hubiese llevado realmente la ayuda ordenada? Ahora, ¿no? esa es la etapa de la atención, de la emergencia, que creo que hemos reconocido y hemos visto el trabajo de los ministros absolutamente comprometidos. Y lo que viene después es más complicado. Cuando se seque el barro y la gente ya está a salvo y ya siente que su vida tiene que continuar, arrancan los reclamos, arranca la delincuencia, arranca la necesidad de que si le das al de la derecha y no al de la izquierda, el de la izquierda te va a armar un escándalo. Y si para eso no estamos preparados, y ojo, que no es como en Pisco, que era focalizado, esto es prácticamente en todo el Perú. Entonces se pueden generar situaciones muy complejas. Sí. ¿Cuál es el plan para, por ejemplo, algo tan sencillo como para que la ayuda llegue a los lugares que tienen que llegar y además la ayuda que tiene que llegar? No todos tienen las mismas necesidades. Exactamente, justamente nosotros hemos identificado ese tipo de diferencias de necesidades Así que es. atender. Por ejemplo, esta zona alta no necesita agua, no necesita carpas, porque no han perdido realmente sus viviendas, sino que tienen un problema de comunicación. Totalmente aislados una semana, ya no tienen, y con obviamente con sus chacras que están con agua, no han perdido todo. Entonces el tema es cómo llevarles víveres, ¿no es cierto? Entonces, Pero incluso en cada dentro de una zona misma población, yo tenía una hay señora diferentes- ayer, mira, en Carapongo, una señora que en la casa le desapareció, pero al lado había un señor que tenía una fábrica de plásticos que lo que necesitaba era sacar su maquinaria. Exacto. Uno al lado del otro, vecinos con realidades completamente distintas. Se necesita un empadronamiento, ¿no es cierto? Sin duda. Estamos tratando de trabajar en los centros de COER, en lo que, por ejemplo, yo he formado mi centro de operaciones en Punta Hermosa y ahí estoy con todos los alcaldes tratando de identificar cuántas familias hay en la zona, qué tipo de necesidades tienen. Yo he estado el domingo en Omas, porque el avión se quedó, no pudimos salir por el efecto del clima, y entonces estaba hablando con la población y me decían, necesitamos este tipo de cosas, tengo familiares, ahí ¿Cuáles son saben, esas cosas ¿no? prioritarias ahora? Porque nos decía Patricia que en algunos casos se ha llevado demasiado ciertas cosas. Sí, y no nosotros... Y no se reparte bien. Exacto. Nosotros en el centro de acopio, por ejemplo, estamos regresando cosas a los centros que necesitan más para el norte, para que se lo lleven para el norte, ¿no es cierto? Ropa no necesitamos. Necesitamos víveres como arroz, azúcar, fideos, avena, lentejas. Necesitamos, no hay carne allá hace mucho tiempo, entonces se necesita atún, se necesita ese tipo de proteínas, ¿no? No necesitamos agua en esa zona, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces estamos direccionando el agua para la zona donde más se necesita. Entonces, Mucha mano de obra. Yo pensaba brigadas de estudiantes con palas, porque la gente necesita sacar barro de sus casas. En muchas Sí, zonas lo que tienen sí. es el barro metido en las casas que lo necesitan sacar a como de lugar, ¿no? exacto. El tema de manejo de voluntarios también es la logística que Así es. necesita el manejo de No voluntarios. hay un Entonces, problema de pestes, ¿no? se- Felizmente no hay este tema del... La ministra Todavía. de Salud ha reportado que se están tomando las medidas en términos de fumigar algunas zonas más específicas, de tratar de sacar a la población a refugios, esa población que sí puede estar expuesta a ese tipo de casos en las situaciones, por ejemplo, que los desagües se han mezclado con el Guayco mismo, y se están tomando las previsiones para que eso no suceda. El día de hoy, por ejemplo, también se está pidiendo que el almacenamiento de agua sea un almacenamiento donde se cubra para que no haya posibilidad del dengue y ese tipo de cosas, que creo que es importante repartir esos mensajes a la población. Usted mencionó, ministra, el caso de los voluntarios y en efecto hemos visto brigadas que se han formado y que han actuado a veces en condiciones físicamente difíciles. Yo he visto en Punta Hermosa, limpiando esa playa afectada por el Huayco, que recibió cadáveres de animales que generan contagio. ¿Cómo es que se forman esas brigadas? Y quien quiera y tenga tiempo y energía
¿A quién debe acudir para poder ser útil? Lo importante es acudir a alguna autoridad que esté en la zona, ¿no? Puede ser el alcalde, puede ser los tenientes gobernadores en otros, o puede ser un ministro si está en la zona directamente, porque es importante coordinar estas acciones para no poner en peligro la actividad de los propios voluntarios, ¿no? Nosotros estamos canalizando todos los voluntarios en Punta Hermosa en el centro de acopio, porque necesitamos una clasificación muy detallada de lo que llevamos. Los helicópteros, por los puentes aéreos que estamos haciendo, hemos hecho en esta semana que estamos allá, hemos hecho 7 puentes aéreos, hemos rescatado más de 25 personas, muchos enfermos que han tenido que ir al María Auxiliadora, pero estos 80 voluntarios diarios que tenemos el día de hoy en Punta Hermosa están totalmente organizados para que clasifiquen aquellas cosas que necesitamos en volumen. Si un helicóptero no puede estar más de 7 minutos en tierra, tenemos que tener sacos, no podemos tener bolsitas de plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la ayuda es por tierra, sí podemos tener cosas más pequeñas. Todo ese tipo de logística se hace en los centros de acopio. Entonces, por eso pedimos a la población que no nos traiga cosas armadas, que nos traigan cosas en volumen, para que en los centros de acopio, de acuerdo a cómo se va a repartir y las necesidades, se pueda hacer un reparto ordenado. Usted supervisa Cañete, tengo entendido, ¿no? Yo estoy en Punta Hermosa supervisando desde Lurín hasta Cañete. Incluido. Todo. La toda situación esa del Valle Cañete, que es una despensa de Lima, ¿cómo está? Está operativa, es lo que mejor está en términos de la entrada hacia arriba, pero tenemos, por ejemplo, ahí en Santa Cruz de Cañete que evacuar 12 personas. Esperemos que el día de hoy podamos hacerlo con el puente aéreo. Nos están trayendo 2 helicópteros más que están viniendo de Cusco y de Arequipa, que los están moviendo para la zona donde estamos nosotros, y con ellos vamos a entrar a las partes altas. Pero toda esa zona han perdido sus cultivos en las partes altas. En la zona de Omas, por ejemplo, ahí se produce la palta fuerte, ¿no? La chirimoya. Y lamentablemente todos esos productos no tienen pase. Entonces probablemente va a haber una afectación productiva fuerte. Señora ministra, RPP, como se sabe, ha lanzado esta campaña Menos agua es más agua. Quisiéramos que concluya con algunas palabras para que nuestros compatriotas sepan que el agua que no usamos nosotros puede ser mucho más beneficiosa a otras personas. Exactamente. Creo que en estos momentos necesitamos ser muy racionales en el uso del agua. Estamos haciendo los esfuerzos para que podamos dotar de agua potable, no regar jardines en este momento, reusar el agua. Ustedes pueden bañarse, poner un balde y con esa agua hacer pasar el inodoro, ¿no? Ese tipo de acciones ayudan mucho, ¿no? Y creo que también deberíamos pensar mucho a futuro de que tenemos que racionalizar el agua cambiando nuestros aparatos, ¿no? De tal manera que puedan usar menos agua, y también ver que tenemos que entrar en un proceso de plantas de tratamiento para reusar el agua. Nosotros como ciudad en el desierto necesitamos reusar el agua por lo menos 7 veces antes de botarla al mar, ¿no? Muchas gracias, ministra. No le quitamos más tiempo, que tiene que correr seguramente a su centro de operaciones. Muchas gracias por su presencia y que este Día Internacional del Agua nos sirva para cobrar todos conciencia que estamos hechos de agua en más del 60%, así como nuestro planeta. Permíteme agradecer a las Fuerzas Armadas, a la Marina de Guerra del Perú, a la Policía Nacional y a todos nuestros voluntarios de la zona de Punta Hermosa, que nos están ayudando mucho para poder atender a esa población en las alturas. Muchas gracias y buenos días, señora ministra. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.